Bienvenidos y bienvenidas a este video de Fundamento del Storytelling de Alura Más. En este caso, vamos a tratar de entender qué característica tiene el storytelling y por qué es importante contar historias. Empecemos haciéndonos esa pregunta. ¿Para qué contamos historias? Una de las principales actividades que realiza el ser humano desde el inicio de los tiempos es justamente contar una historia. Nosotros contamos historias, todos contamos historias y todos tenemos muchas historias que poder contar y escuchar de otras personas también. Por ejemplo, cuando leemos un libro, el autor nos está contando una historia, o cuando vemos un anuncio en la televisión, o cuando escuchamos una canción. Por supuesto que, como nos damos cuenta, desde el inicio de la humanidad el hombre siempre ha contado historias. Sin dudas, un ejemplo claro de destacar son las pinturas rupestres sobre rocas o en las cavernas, que era el arte que se utilizaba en la prehistoria para poder mantener viva una historia y que obviamente pueda perdurar a lo largo del tiempo. Una de las preguntas claves que tenemos que hacernos es, ¿qué es el storytelling? Sin dudas, hay muchas definiciones al respecto sobre esta temática en particular, pero podríamos decir que el storytelling es el arte de contar una historia que genere un impacto mediante palabras, imágenes y sonidos. Uno de los objetivos entonces, cuando hablamos del storytelling, es poder crear una atmósfera mágica a través de nuestro relato y de esa forma generar un impacto en nuestra audiencia. Conversemos ahora acerca de cuáles son los beneficios del storytelling y por qué es importante. Primero de todo, hablemos del engagement. Justamente cuando nosotros logramos empatizar con nuestra audiencia, con nuestro público objetivo, vamos a generar un vínculo mucho más personalizado, mucho más humano, que nos permite desarrollar una relación a largo plazo. A su vez también tenemos que hablar de la conexión emocional con nuestra audiencia. Sin dudas, contar historias permite que nosotros podamos empatizar con nuestro público objetivo. Obviamente nuestro público objetivo también logra empatizar con nuestro relato o con nuestro mensaje y todo eso termina derivando en una generación de mayor engagement. Hablemos ahora de la confianza. Justamente nuestra historia humaniza el relato y eso termina impactando en la confianza sobre nuestro público objetivo. Y otro de los beneficios esenciales del storytelling es la recordabilidad, porque gracias a poder contar un relato que genere impacto, es muy probable que podamos quedar en la mente de nuestra audiencia durante mucho tiempo, aún luego de que haya pasado un periodo de tiempo considerable, quizás desde que se escuchó o tuvieron de alguna manera nuestra primera aproximación con el relato que estábamos tratando de comunicar. Esta característica de la recordabilidad es esencial porque el storytelling lo que busca es poder contar una historia que sea memorable, generando un impacto positivo en la audiencia. Conversemos ahora de las áreas de implementación del storytelling. Realmente hay muchas, como el mercadeo, la publicidad, la literatura, la educación, el diseño gráfico, la experiencia del usuario, la interfaz de usuario o el análisis de datos. Sin dudas, en este contexto, dentro de lo que es el mundo del análisis de datos, hay una disciplina llamada Data Storytelling que justamente involucra los fundamentos del storytelling con los conceptos esenciales de datos. Y lo que busca el Data Storytelling es justamente poder desarrollar o contar una historia que genere un impacto en nuestra audiencia a partir del uso de los datos. Muy bien. En varias oportunidades hemos dicho y hemos conversado acerca del concepto de la audiencia. Ahora bien, ¿qué es la audiencia? Podríamos identificar como nuestra audiencia la totalidad de personas que se encuentran expuestas a ese mensaje que nosotros vamos a comunicar a través de los distintos canales que utilicemos para nuestra estrategia de storytelling. Hoy en día, en el storytelling basado en cuestiones más digitales, obviamente las herramientas que se utilizan son de ese tipo: social media, por ejemplo, todo lo que son las partes de redes sociales y herramientas digitales, como también la vinculación con servicios más masivos o de streaming que permiten, obviamente, generar mayor impacto y alcance.
Otro concepto relacionado a audiencia es público objetivo. Justamente una audiencia es la totalidad de personas a las cuales nosotros podríamos llegar a impactar. Dentro de esa audiencia puede haber personas, esencialmente, que tengan como que diferentes tipos de características. Entonces, dentro de esa mirada tenemos diferentes públicos objetivos. Y esto es sumamente importante porque nuestra historia, nuestro relato debe estar dirigido de manera asertiva hacia nuestro público objetivo. Ahora, ¿cómo podemos preparar historias que nos atrapen? Bueno, para esto existe una regla que se llama la triple W de why, who y what. El why tiene que ver con el objetivo, cuál es el propósito de nuestro mensaje. Persuadir, motivar, explicar, tiene que estar claramente bien definido. El who se relaciona con el concepto que hablábamos previamente, la audiencia y el público objetivo. Y una vez que ya entendemos cuál es el objetivo de la presentación y a quién va dirigida, tenemos que responder el what. El what es qué vamos a presentar y obviamente lo tenemos que considerar desde una mirada inteligente que se adapta a todos los criterios y características que previamente hemos conversado. Sin dudas, una estrategia bastante interesante para aplicar dentro de estos contextos es la lluvia de ideas o también conocida como brainstorming. ¿Cuáles son las características que hacen en realidad que una historia se vuelva memorable? Primero de todo, tenemos que ser sutiles y esto es sumamente importante dentro de lo que son algunos de los fundamentos del storytelling. También tenemos que ser breves y precisos, es decir, tenemos que comunicar la historia que queremos contar de una forma asertiva que genere un impacto y en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque como sabemos hoy en día el tiempo es muy pero muy escaso y mantener la atención de nuestra audiencia o público objetivo sin dudas es un gran desafío. También tenemos que generar un impacto emocional, que esto tiene que ver con las características que hablábamos anteriormente. Tenemos que generar una historia que sea memorable, que tenga un sentido, que tenga un propósito, que tenga una razón de ser, un mensaje que sea significativo. Y a su vez, una característica sumamente importante es la resistencia al tiempo. Esto tiene que ver con la recordabilidad, que podamos contar una historia que logre persistir el tiempo. Avancemos ahora comentando brevemente algunas de las recomendaciones que deberíamos considerar para contar una buena historia. Sin dudas, primero de todo tenemos la claridad y la concisión. Esto tiene que ver con poder generar una historia que sea atrapante para nuestra audiencia, pero para lograrlo tenemos que ser claros y concisos, porque si no, lo que puede llegar a pasar es que terminemos divagando en cosas que realmente no aportan valor a la audiencia y se pierda el objetivo o el propósito de nuestro mensaje. También es sumamente importante acompañar nuestra narrativa con textos o imágenes que aporten valor, bien, a nuestro usuario a partir de carga informativa, lo que se conoce como rich media, que por supuesto sea útil y principalmente atractiva desde la mirada de nuestro usuario. Otra característica para destacar son los insights relevantes. Tenemos que poder ser capaces de contar únicamente aquello que sea importante. Queremos comunicar nuestra historia a nuestro público objetivo y para eso es sumamente importante ser capaces de identificar o priorizar cuáles son aquellos insights que la audiencia o público objetivo podría aportarle potencialmente mayor valor. Y por último, aunque suene una obviedad, es sumamente relevante ponernos en la piel del oyente porque es la forma en la cual vamos a empatizar con nuestra audiencia va a empatizar con nosotros y eso va a generar un mayor engagement. ¿Por qué utilizar el storytelling para comunicar nuestro propósito? Sin dudas, contar una historia de forma convincente y efectiva tiene muchos beneficios. También podemos activar la imaginación del público objetivo o de nuestra audiencia. A su vez, contar historias que luego el público no puede evitar compartir, podríamos destacar animar a nuestra audiencia a que comparta nuestra historia y por último también entretener a nuestro público objetivo. Y por último, hablemos de las preguntas básicas que tenemos que responder siempre en el storytelling. El objeto. ¿Para qué creo esta historia? ¿Cuál es el propósito o el motivo? El contenido, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Cuál es ese mensaje? La estructura,
¿Cómo voy a representar mis datos y las relaciones entre la historia? Porque todo lo que yo quiera comunicar, por supuesto, tiene que tener un hilo conductor. Y por último, hablemos del formato, cómo lo va a recibir la audiencia y cómo lo va a interpretar. Todas estas preguntas siempre las tenemos que responder considerando y poniéndonos en la piel de nuestra audiencia o público objetivo, justamente para generar un impacto que sea mucho más significativo y adecuado. Por lo tanto, a modo de conclusión de estos conceptos fundamentales del storytelling, hemos entendido de qué se trata el storytelling, qué característica tiene, y hemos abordado algunos tips que nos van a permitir generar una historia que justamente impacte positivamente a nuestra audiencia y que sea recordable. Muchas gracias.